Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Ayúdanos ahora a entrar en tu santa palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender lo que tienes para nosotros esta noche, Señor. Háblanos por medio de las Santas Escrituras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel. Amén. Bueno, esta noche quiero intitular este mensaje: haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y vamos a mirar el segundo libro de Samuel y vamos a ver el capítulo 11. El segundo libro de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que era la primavera, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en casa. Si pudieran ahí marcar esa parte. Pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en casa. Entonces los reyes acostumbraban salir a la guerra en la primavera, y en esta ocasión David envió a su general, a Joab, y a pelear contra los amonitas. Los amonitas son los descendientes de Lot, ¿se acuerdan? Son los descendientes de Amón, los amonitas, que era hijo de Lot. Si se acuerdan esa historia, cuando Lot huyó con sus hijas de Sodoma y Gomorra, tuvieron una relación incestuosa, y de ahí, de uno de los hijos de Amón, viene el pueblo de los amonitas, que son que descienden de Lot, ¿verdad? Muy interesante. Y de la otra hija descendió Moab, los moabitas. Y interesantemente, aunque son parientes, son primos, los amonitas y los moabitas se hicieron enemigos mortales de Israel. Y en este tiempo David fue el rey que más tierra conquistó, ¿verdad? Dios usó a David para subyugar completamente a los filisteos y expandió el reino de Israel tal vez a un punto del territorio que Dios les dio más grande hasta la fecha, ¿verdad? Cuando Salomón subió al poder, su papá David, su padre, había conquistado todo, y por eso Salomón reinó en paz, ¿verdad? A causa de los logros del rey David. Entonces aquí vemos una situación donde David dijo: ¿sabes qué? No tengo ganas de salir con ustedes ahora. Y le dijo a Joab: toma el ejército, ve y pelea contra los amonitas. Y tuvieron gran éxito, ¿verdad? Joab era un general muy capaz, ¿verdad? Sabemos que Joab era una persona muy ambiciosa. ¿Se acuerdan que él mató a Abner, que era general del hijo de Saúl, ¿verdad? Lo mató porque David quería que también formara y dirigiera parte de Israel. Pero Joab dijo: no, dice, aquí solamente yo mando. Y mató a Abner, si se acuerdan de eso. Después, al final, cuando reinó Salomón, Joab pagó por sus maldades, ¿verdad? Pero en este caso, pues era un general muy hábil. David lo mandó y tenía la victoria. Pero el punto aquí que quiero que veamos esta noche es: pero David se quedó en Jerusalén, ¿verdad? En otras palabras, David no ejerció, no hizo lo que le correspondía hacer, que era salir a la guerra con su ejército, y optó por quedarse en Jerusalén. Acuérdense esa expresión: pero David
se quedó en Jerusalén. Y he titulado este mensaje, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y hay mucha especulación, ¿cómo se diría? Muchas conversaciones sobre esta circunstancia, esta situación. Algunos dicen que Batseba inocentemente se estaba bañando, ¿verdad? Y que lo hizo sin ningún motivo alternativo. Otros dicen cómo es que una mujer se estaba bañando al aire libre, donde se podía ver desde las terrazas de la casa real, ¿verdad? ¿Será o no será? Pues es especulación. Pero no es el punto de lo que estamos hablando. Vamos a llegar a ese punto. Pero el caso es que David se levantó, salió y miró a una mujer desnuda, que era muy hermosa, que se estaba bañando. Entonces David les preguntó, oye, ¿quién es esa mujer que está allá afuera que se está bañando? Y le dijeron, es la esposa de uno de los de tu ejército, Urías, que era Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Una vez más, no parece aquí que hubo una coerción o nada, parece que todo fue consensual. Entonces hay mucha especulación, ¿verdad? Lo hizo a propósito Batseba deseando que la viera el rey y tal vez se le concedió lo que quería. Pues no sabemos. Tal vez simplemente salió a bañarse, el rey, como era un hombre muy poderoso, la mandó traer y durmió con ella, ¿verdad? Verso 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con él, perdón. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. De haber hecho algunos ritos, no sabemos exactamente qué quiere decir eso, pero el caso es que pasó esto con David y se regresó a su casa. Pero sucedió algo. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. ¿Verdad? David había creído, bueno, pues se acabó todo, no hay problema, que se regrese a su casa, pero había un problema, que había quedado embarazada. Verso 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Empezó a entablar conversación, empezó a entablar una relación antes de hacer la maldad que quería hacer, ¿verdad? Porque no lo llamó para preguntarle ni por la salud de Joab, ni del pueblo, ni de la guerra. Él tenía otros medios para saber, ¿verdad? Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías,
¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Fíjense, Urías era un hombre de carácter, era un hombre de integridad. Básicamente dijo, rey mío, discúlpame, pero tus siervos Joab y el ejército de Israel están pasando durezas allá en el campo, y cómo voy yo a entrar a mi casa, comer y beber, estar con mi esposa mientras eso está pasando. No lo voy a hacer. O sea, esto hablaba del carácter y de la integridad de este hombre. Era uno de los mejores hombres de David, ¿verdad? Lo que no sabía es que David y su esposa lo habían traicionado, ¿verdad? Betsabé había traicionado su pacto de matrimonio con él, y David había traicionado a uno de sus mejores hombres. El pecado no tiene misericordia. El pecado no mira la justicia, ni mira el error. El pecado solamente quiere satisfacerse a sí mismo. Y si nosotros le damos rienda suelta a nuestra carne, si le damos rienda suelta al pecado, entonces se olvida todo eso, ¿verdad? Se olvidan las consecuencias, se olvida si está bien, si está mal. Lo único que quiere es satisfacerse a sí mismo. Verso 12, y dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y fíjense lo que hizo David. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a casa. David lo emborrachó para de esa manera que se fuera a dormir con su esposa. ¿Y saben qué? Ni borracho quiso hacerlo. Una vez más, habla del carácter y de la integridad de este hombre extraordinario, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, si nos hubiera sucedido, estuviéramos en el ejército, hubiéramos dicho, no, claro, con mucho gusto me voy a mi casa? Pero este hombre dijo, no, ¿cómo puedo hacer eso? No lo voy a hacer. Y no lo hizo. No lo pudo convencer David de que fuera y se acostara con su esposa. Es muy triste, ¿verdad? Acuérdense que Dios describió a David como un hombre conforme a su propio corazón, un hombre fiel, un hombre piadoso, pero había sucedido esto, y con cada paso que daba David se empeoraba y se empeoraba y se empeoraba la cosa. Y así es el pecado, hermanos. Primero el pecado empieza tal vez pequeño, y si no se arrepiente, si no se deja, si se la rienda suelta, se va empeorando y empeorando y empeorando. El vicioso, el alcohólico, que al principio comienza a tomar poco y luego incrementa hasta que está fuera de control. El drogadicto, ¿verdad? Que empieza con poco y se engancha en las drogas y se empeora y se empeora y se empeora. La persona amargada, la persona que no quiere perdonar, ¿verdad? Primero empieza con poco resentimiento y se empeora hasta que llega a una raíz de amargura. Y todo esto dirige hacia la muerte. El fornicario, el adúltero, ¿verdad? Que tal vez comienza con una relación inocente, no se cuida, un paso dirige hacia el otro hasta que está en medio de la fornicación o en medio del adulterio, y todo esto dirige hacia la muerte. Entonces, el pecado no siempre comienza así abiertamente, a veces comienza muy sutilmente, ¿verdad? Y todo esto porque muchas veces somos negligentes y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Esto lo han llamado la carta de la muerte. Y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente y en lo más recio de la batalla, y retirados de él para que sea herido y muera. Fíjense, David mandó su asesinato. Y Urías tenía tanta integridad que no abrió la carta, que era básicamente su carta de ejecución. Era la carta de la muerte, como se le llamaba. Y ni siquiera abrió la carta, sino que fielmente fue y se la entregó al general Joab. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Esto le iba a costar muy caro a David, ¿verdad? Le iba a costar muy caro lo que hizo. Y no nomás con los hechos que pasaron en su familia, sino con su propio general Joab, ¿verdad? Porque Joab, después de esta situación, Joab no era tonto, le perdió mucho respeto a David por lo que hizo. Es como que ya tenía algo en contra de David que podía guardarlo en contra de él para básicamente hacer lo que quería, ¿verdad? Tomen eso en cuenta al estudiar eso. Tomen todos estos detalles, tómenlos en cuenta. Joab ha de haber pensado: ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero me las voy a cobrar con David. Le voy a decir: ok, David, mira, hice esto por ti, ahora tú tienes que hacer lo que yo quiero, o si no, voy a descubrir esto. Entonces envió, verso 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse, quién sabe qué pasaría, y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? O sea, cometió un error táctico ahí. A Joab se acercó demasiado y mataron a algunos de sus hombres valientes. ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorabal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Fíjense, Joab no era nada de tonto. David se va a enojar, pero le vas a decir esto. Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y con eso ya sabía que cualquier cosa que hubiera pasado, David iba a estar bien. Fíjense la maldad. Un hombre de acuerdo o conforme al corazón de Dios. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Y qué dijo David? Y David le dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Dijo: oh, no te preocupes, estas cosas suceden, esto pasa, le dijo David. Pero no te entristezcas, no te dé pena, síguele y alienta al ejército hasta que tenga la victoria, ¿verdad? Pero lo que pasó aquí es que David estaba contento cuando se dio cuenta que Urías había sido muerto. Básicamente David lo asesinó, ¿verdad? Esto es la responsabilidad de los líderes, que por eso tenemos que orar por nuestros líderes, porque muchas veces sus decisiones muere la gente, ¿verdad? Pero eso no es el punto que queremos hablar esta noche. Verso 26. Oyendo
la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. No cabe duda que ella amaba a su marido, ¿verdad? Y cuando supo que había sido muerto, pues entró en luto y lo lloró. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde comenzó todo esto? Comenzó en que David no hizo lo que tenía que hacer. En vez de salir a la guerra, en vez de dirigir a su ejército, se quedó en casa. No hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué sucedió? Que el enemigo, de alguna manera u otra, puso tentación en su camino, y David cedió y fue empeorando y empeorando las cosas. Entonces, esto es un retrato, y no necesariamente pasan las cosas rápido. Cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando no estamos en oración, cuando no estamos en la escritura de la Biblia, cuando nos reunimos a orar, cuando no estamos hablando de la gente del Señor, o estar haciendo lo que tenemos que hacer como creyentes, ahí es donde entra el enemigo. Y si nos encuentra débiles, como David representa que al creyente débil, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer, no estaba en una relación con el Señor, no estaba en la escritura, entonces estaba débil. Y es cuando el enemigo presenta la tentación. Y la tentación nunca va a ser fea, hermanos. Nunca va a ser fea. Nunca el diablo te va a mandar a una persona fea, ¿verdad? Va a mandar a una persona bien parecida, a un hombre bien parecido, a una mujer bien parecida. O te va a mandar algo atractivo, ¿verdad? Te va a mandar algo que tal vez te digan para hacer dinero fácil, está para acá, está para allá. O te manda las drogas, o te manda los vicios, lo que sea. Pero algo que te suele ser atractivo, el enemigo te lo manda. Y si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como creyentes, vamos a estar débiles y somos más propensos a caer en esa tentación. Y lo que sucedió es que David cedió a la tentación. Una vez más, si Batseba lo hizo a propósito, no, eso en este caso no es el punto. El punto es que si David hubiera estado haciendo lo que tenía que hacer, si hubiera estado en el campo de batalla, no hubiera sucedido esto, ¿verdad? Porque David no iba a estar allí. Él iba a estar haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué sucedió? David cayó en esta tentación, se aprovechó de su estatus como el rey de Israel, la mandó traer, y como les digo yo sospecho que Batseba tuvo culpa en esto en cierta manera, que ella quería llamar la atención del rey. La trajo, tuvieron relaciones, y David la despachó a su casa. Dijo, bueno, pues hay que seguir adelante. Pero lo que no supo hasta después es que había quedado embarazada. Entonces el rey David, siendo un hombre muy inteligente, dijo, tengo que corregir esto, tengo que tapar esto, ¿verdad? En vez de arrepentirse, en vez de haber enfrentado la situación, ¿verdad? Quiso tapar el pecado. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Miren, si caemos en pecado, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos, confesar nuestro pecado y ponernos en bien con Dios. Pero muchas veces, en vez de hacer eso, si queremos tapar nuestro pecado, ¿qué pasa? Tenemos que hacer otro pecado, y otro pecado, y otro pecado, para tapar lo que hicimos. Una mentira, ¿verdad? Si no nos arrepentimos de las mentiras, echamos una mentira, no lo arreglamos, después tenemos que echar otra mentira y otra mentira para tapar las mentiras anteriores. Así es el pecado, ¿verdad?
Y así a veces el enemigo nos engaña y en vez de arrepentirnos, en vez de tratar de hacer las cosas bien o corregirlas, entonces cometemos otro pecado y otro pecado y otro pecado y se va empeorando la cosa. Se va empeorando la cosa. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué hizo David? Le mandó a decir a Joab, Joab, mándame a Urías inmediatamente. Lo trajo, le echó plática y le dijo, ok, Urías, te mereces irte a tu casa, mereces irte a comer y ver a tu casa, estar con tu esposa, y luego ya te mando al campo de batalla. ¿Qué te parece? Y Urías dijo, no. Dice, no, dice mi señor Joab, mi general, mis compañeros están pasando durezas allá en el campo, pruebas, y yo aquí, ¿cómo está eso? Ellos están durmiendo en tiendas, ¿cómo voy a dormir yo en mi casa? Y no quiso ir. Después lo mandó otra vez David a traer, lo emborrachó y trató de hacer lo que se regresara a dormir con su esposa y no quiso, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿verdad? Es una gran injusticia porque un rey se estaba aprovechando de uno de sus sujetos más leales a él. ¿Verdad? Y a David no le importó, es que así es el pecado no le importa la justicia, no le importa si está pisoteando a alguien, el pecado simplemente quiere satisfacerse a sí mismo. Y es lo que pasó, ¿verdad? A David no le importó que era un hombre de integridad, que, oh, wow, me asombra que cuánta integridad tiene Urías. No, David estaba buscando la manera de encubrir, de tapar lo que había hecho. Entonces, cuando finalmente no pudo hacer que Urías se fuera a su casa, escribió la carta de la muerte. Y le instruyó a Joab que se acercaran completamente hacia el frente, donde sabía que iba a estar la batalla dura, y que los demás se hicieran para atrás, dejaran a Urías solo, y que lo mataran, y eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Verdad? Entonces Joab le escribió a David, y le dijo, David, mira, cometimos unos errores, pero quiero que sepas, las buenas noticias es que está muerto a Urías. ¿Verdad? Y que le dijo a David, no te preocupes, Joab, todos cometemos errores, ¿verdad? Sigan adelante. Porque estaba contento de que Urías había muerto. ¿Y qué pasó después? Pues en el cinicismo del pecado, la tomó a Batseba y se casó con ella. Entonces pasaron muchas cosas aquí. Sucedieron muchas cosas y tal vez muchos se sorprenderían que David, que cómo es posible que David pudo haber cometido esto. Pues hermanos, miren, lo que tenemos que comprender es que pues David fue un gran hombre de Dios, pero era humano, ¿verdad? Y cuando somos negligentes, cuando a veces creemos que sabemos más que Dios, hay gente que comete pecados de presunción, que presumen saber más que Dios, ¿verdad? Y dicen, no, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi manera, o no tengo que hacer eso, puedo hacer esto, lo otro. Y a veces terminan pecando. Y escuchen esto, los pecados tienen consecuencias, ¿verdad? El pecado tiene consecuencias. Un gran ejemplo de esto es el hombre más sabio que ha existido, aparte de Jesús, Salomón. Salomón tenía una sabiduría y un conocimiento que los mismos reyes del mundo venían nomás para escucharlo. Pero ¿qué sucedió? Salomón desobedeció los mandamientos del Señor, no hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que no tenía que hacer y terminó como idólatra, construyendo templos para las esposas extranjeras a las cuales se había casado y terminó al final adorando ídolos con sus esposas. Porque el servir a Dios, hermanos, no tiene nada que ver con la inteligencia, con el intelecto, no tiene nada que ver con nuestras habilidades, tiene que ver con nuestra obediencia. ¿Y qué pasó aquí? David no hizo lo que tenía que hacer. Por eso intitulé este mensaje, haz lo que tienes que hacer. No seamos presuntuosos,
No creamos que sabemos más que Dios, porque cuando vivimos en desobediencia o no sabemos lo que tenemos que hacer, nos descuidamos, ¡pum! Ahí llega el diablo. Y el diablo es infinitamente más inteligente, más astuto que nosotros. Entonces, después de esto, David había dicho, pues pobre Urías, pues me quedé con su esposa y está embarazada y todo está muy bien. ¿De veras? ¿De veras está muy bien? ¿De veras te saliste con la tuya? ¿De veras has encubierto tu pecado a tal manera que nada va a pasar? ¿De veras? ¿De veras? Vamos a seguir en el capítulo 12. Entonces fíjense lo que sucedió. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea, le quitó su ovejita. Fíjense lo que pasó. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David estaba decretando su propia sentencia. 4 tantos. Entonces dijo a Natán a David, tú eres aquel hombre. Imagínense ustedes ese escenario, ¿verdad? Está enfurecido David, está listo para ejercer su poder como rey en contra de aquel hombre, y de repente lo desinfla completamente Natán y le dijo, tú eres ese hombre. ¡Wow! Me imagino. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjense, ahí se perdió una bendición de bien. El pecado nos roba de bendiciones, hermanos. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, él fue el que le quitó la ovejita al hombre pobre, teniendo él tantas ovejas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. 1. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. 2. Y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto se cumplió cuando su propio hijo, Absalón, se metió con las concubinas de David. Era una manera de ejercer poder cuando se rebeló en contra de David. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Pero ahora vamos a ver una cosa. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
y Natán se volvió a su casa. David dijo que tenía que pagar 4 veces ese hombre. Entonces, ¿qué pasó? Se le murió su hijo con Betsabé. A uno de sus hijos iba a violar a una de sus hijas. Absalón mató a su medio hermano que había violado a su hermana, y luego Absalón se levantó en contra de él 4 veces, 4 cosas. Y durante ese tiempo Absalón se metió con las mujeres de David y las concubinas, cumpliéndose lo que dijo el profeta, porque puso una tienda en público y el público se metió con esas mujeres, porque era una manera de establecer su poder. Es lo que hacían los reyes, se metían con las mujeres de los reyes que conquistaban para decir, ahora yo soy el que manda. 4 veces. Entonces, lo que tenemos aquí, miren, David, a diferencia de la mayoría de los reyes, se arrepintió. Por eso le dijo a Natán, no vas a morir. Dios lo perdonó, pero ¿qué pasa, hermanos? Hay consecuencias, el pecado trae consecuencias, tenemos que comprender eso. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero ¿saben qué? Hay consecuencias. Mataste a alguien, robaste, te agarraron, sí, te puedes arrepentir, pero de todas maneras vas a la cárcel, porque hay consecuencias del pecado. ¿Ves? Y no importa cómo o por cuánto tiempo trates de encubrir tu pecado, tarde que temprano va a salir a la luz. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Hermanos, todos tenemos algo de que avergonzarnos, pero tenemos que humillarnos ante el Señor. ¿Verdad? Y sobre todas las cosas, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que estar haciéndolo, ¿verdad? Pidiéndole la misericordia al Señor todos los días, estando en su palabra, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Viviendo en santidad. Miren, la santidad, hermanos, es vivir en obediencia, no es andar vestidos de cierta manera o con las manos flotando en el aire con música en el trasfondo. La santidad es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que es la santidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? David se descuidó, no hizo lo que tenía que hacer, cayó en la tentación, pecó, trató de encubrirlo, Dios lo descubrió, gracias a Dios se arrepintió, pero como dijo Natán, la espada nunca salió de su casa. Y David sufrió mucho, ¿verdad? Y muchos de sus sufrimientos fueron a causa de este pecado, ¿verdad? Entonces, por eso esta noche quisiera animarnos a que tomemos nuestra relación con Dios muy en serio, que estemos en las Santas Escrituras, que estemos en oración, también que ayunemos. No hay que darle a la carne todo lo que quiere, hermanos, ¿verdad? Estar en ayuno, estar en oración, santificándonos cada día más, porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto. Todos somos tentados, hermanos, todos tenemos debilidades. Si no somos débiles en esta área, somos débiles en la otra. Si no somos débiles en la otra, somos débiles en esta área. Todos, no hay ninguna persona perfecta, ¿verdad? Tenemos que decidir hacer un compromiso muy fuerte con Dios y decidir que vamos a vivir en obediencia a su palabra. Dios nos ayude, hermanos, todos batallamos, todos luchamos, ¿verdad? No hay hombre, no hay mujer perfecta. Todos necesitamos la gracia de Dios, pero está la parte de Dios. La parte de Dios es que nos santificó, murió por nosotros y por su sangre nos ha santificado. Pero nuestra parte es decidir vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros, es una responsabilidad. Por eso dice que tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Tenemos que, como dice la palabra de Dios, echar mano de la vida eterna. Quiere decir vivir en obediencia al Señor y trabajar con
cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como dice la Biblia, que Dios no nos va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con cada tentación dice que abre un camino de escape para nosotros, pero tenemos que escoger tomar el camino de escape. David no quiso tomar el camino de escape, se fue derechito a la tentación, ¿verdad? Y una vez más, no es una acusación en contra de David, no es una acusación en contra de nadie, porque todos somos débiles. Esto es una exhortación, una imploración de que decidamos hacer lo que tenemos que estar haciendo como creyentes de Jesús, de Yeshua. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, dice, porque como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos también en toda manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. La característica de la vida de Jesús es que Él vivió en obediencia a su Padre. ¿Se acuerdan? Dijo, mi deleite es hacer la obra de mi Padre, trabajar por mi Padre. Y de igual manera nosotros debemos decidir que vamos a vivir en obediencia a nuestro Señor Jesús Yeshua, a nuestro Salvador, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es tan importante que comprendamos esto, que vivamos un día a la vez, cada día. Ayer ya pasó, mañana tal vez vendrá o no vendrá, pero si viene va a venir, queramos o no. Pero vivamos este día en obediencia, decir, Señor, ayúdame este día. Te dedico este día, ayúdame. Y dame tus fuerzas, tu gracia, para vivir en obediencia a ti. ¿Verdad? Y el Señor lo hace, hermanos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos cualquier cosa en su nombre, de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Y cuánto más no quiere Dios que vivamos la vida que Él quiere que vivamos? ¿Verdad? Entonces, si le pedimos eso, nos lo va a conceder, pero tenemos que estar bien decididos que vamos a vivir para el Señor. Si pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentirnos. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. No cometer el error que hizo David. Pecamos, cometemos otro pecado para tapar otro pecado para tapar y cuando menos pensamos estamos bien metidos en transgresión en contra del Señor, en traspasar sus mandamientos. Y sí, Dios nos puede restaurar, pero créanme, el pecado trae consecuencias. Pregúntenle a David. Entonces quiero terminar hoy amonestándonos, exhortándonos, implorando que hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Si hacemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que preocuparnos por lo que no tenemos que hacer, porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Dios nos ayude, y Dios es lleno de gracia y de misericordia, ¿verdad? Que Él nos ayude para perseverar. Y a veces somos probados, hermanos, somos probados. Hace algunos años nosotros pasamos por dificultades económicas muy severas, ¿verdad? Al punto que no teníamos que comer en el refrigerador. Y me pasaron dos cosas muy curiosas. Una, llegamos a un banco para sacar dinero ahí en el Keller, no estoy seguro cómo se dice en español. Y la persona que se había ido se le olvidó sacar su tarjeta y dejó, en esos días se podía hacer eso, y dejó su cuenta abierta. Y llegué yo y ahí estaba. Y como dicen que se aparece el diablito, el ángel aquí, dices ahí, ¿por qué no sacas dinero de esta cuenta? Y porque lo necesitas, ¿verdad? Y en ese momento yo pensé dentro de mí, ¿sabes qué? No, esto es robar. Cancelé la situación, no me acuerdo si dejó su tarjeta o no, no me recuerdo, pero el caso es que me rehusé a hacerlo y pues gracias a Dios no lo hice, pero fui tentado.
Y la tentación era grande porque estábamos muy necesitados, careciendo de dinero en ese tiempo. Y otra ocasión, llegamos a una gasolinera y en esos tiempos echábamos poca gasolina al carro, 5 o 10 dólares, porque no teníamos mucho dinero para echarle gasolina al carro. Y llegamos y sucedió casi lo mismo, que la persona había dejado prendida la máquina, y en esos días se podía. Estoy hablando de hace 23, 24 años. Y hubiera podido echar gasolina yo de esa misma, a esa misma bomba, pero sería la cuenta de la persona que se había ido. Y otra vez, el diablito, el angelito, y dije, no, dice, si hago esto, voy a estar robando. Y no lo hice, ¿verdad? Puse la bomba, la reseteé y eché el dinero que teníamos en ese momento. Pero mi punto es este, hermanos, miren, el diablo nos tienta cuando estamos más débiles. Pero si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si estamos en una relación con el Señor, Él nos va a dar las fuerzas para que no caigamos en esa situación, que no caigamos en esa tentación. De otra manera, si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, podemos estar tan débiles que podemos caer en cualquier asunto, cualquier cosa, cualquier tentación. Y es ahí donde el diablo se agarra y nos hace pagar un precio muy caro. Su propósito es de que nos apartemos del Señor, hermano. Nada vale la pena de nuestra alma eterna. Nada vale la pena de nuestra alma eterna. Lo vuelvo a decir, nada vale la pena de nuestra alma eterna. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emane la vida. Entonces, termino con el título de esta enseñanza. Haz lo que tienes que hacer. No seamos negligentes en nuestra relación y nuestra responsabilidad ante el Señor. No, hermanos, no. No tenemos que ser grandes teólogos, no tenemos que ser grandes predicadores, no tenemos que haber ido al seminario. Nada de eso, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es obedientes. La persona más sencilla en las cosas del Señor, con menos educación, es más grande que el teólogo más educado con todos los títulos, pero que no está haciendo la voluntad de Dios. El que tiene menos educación es más grande que él. Porque no se trata de saber, no se trata de educación, no educación, dinero, no dinero, se trata de nuestra obediencia. Seamos obedientes y hagamos lo que tenemos que hacer, hermanos. No sea que Dios guarde la hora que vayamos a caer en tentación. Padre, te damos gracias este día, te alabamos, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria a ti, solamente a ti. Señor Jesús, Señor Yeshua, nos encomendamos a ti. Te pedimos que nos des tu gracia, Señor, para obedecer, para vivir vidas obedientes a ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Solos no podemos. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a seguir en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Jesús, nuestro Mesías. Amén. Dios les bendiga a todos. Pasen muy buenas noches y shalom.